¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes, para mí es un honor. Somos colegas, mi nombre es Franco Fimara, de Argentina, de Italia, como quieran, transnacional, pero bueno, estoy trabajando ahora en Argentina desde hace muchos años. Para mí es un honor, un pueblo hermano paraguayo que está trabajando, trabajo en el distrito que mayor cantidad de paraguayos hay en Argentina. Así que imagínense que en La Matanza, como uno tiene un sentido de pertenencia también comunitario. Yo les acabo de dar, para iniciar el trabajo, quiero que hagan en forma inmediata, en 10 minutitos, no más de 15, que completen lo que les he dado. Lo que sepan, me interesan los errores, los defectos, todo. Yo después me los voy a llevar. Es anónimo, no hace falta que me pongan nombre y apellido, que es lo primero que quiero decirles. Háganmelo totalmente anónimo. Si lo pusieron, le tachan el nombre, no hay problema. Que lo dejen, tampoco afecta. Sí que me interesa la edad, el sexo, lógicamente, porque después uno tiene que hacer las tortas para la planificación. Y creo, bueno, Paraguay, me ponen muy sencillo. Edad, sexo, y no recuerdo qué más tenemos en la planilla, que sea lo importante. Sí, no, partido podemos poner Boca Juniors. No, edad, nacionalidad y sexo, nada más. Lo siento. Si me contestan esto en 10 minutitos, más o menos todo, como tengan, traten después de recordar alguna de las preguntas realizadas, ¿sí? Y me pueden... Ustedes están también, les pido disculpas, les voy dando también. ¿Estás cómoda para escribir? Son 4, ¿no? ¿Te puedo pedir, Donjo, una gauchada? Creo que hay 5, mira. Si les puedes dar a ellos, por ahí se acomodan tipo cuando uno completa la administración pública donde venga cómodo. ¿Sí? Recuerden, solo quiero, edad y sexo. Y bueno, nacionalidad, es todo lo que quisiera saber. ¿Sí? Después damos con los retiros. Cuando más o menos van concluyendo, me van avisando. Sin pensar mucho, lo que les salgan espontáneo, porque inclusive el tiempo me incide a mí en lo que es la cuestión después de hacer el análisis. ¿Sí? Lo que ustedes consideren que van rápido lo van tocando y después en base a eso me van a realizar preguntas. Pero una vez que me entregan las planillas. Es una forma metodológica de encarar la cuestión. ¿Qué idea tienen del nazismo? ¿Han visto el salón principal? ¿Cómo podemos asociar el nazismo con Paraguay, con Argentina? Pero vamos al caso de Paraguay. ¿Se puede asociar? Bastante. Me gustó la respuesta. ¿Quién la dijo? Decime por qué. Bueno, muchos de los nazis vinieron a Paraguay, por eso. ¿Alguno que recuerdes? Joseph Mengele. Brillante. Se escapó por segundos de que lo capturen en Argentina y vino justamente en este distrito. En este distrito, donde están ustedes ejerciendo la docencia. ¿Qué más? Dicen que abajo fuiste. Sí, pero bueno, ya es más un mito. Yo tengo mi propia teoría que él se suicidó. Por más que después yo creo que se suicidó por una cuestión que no tenía alternativa. Y estaban más locos de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno. Hubo otra persona, gran asesino, gran persona, no tenía nada, que murió aquí en Asunción, en un hospital, llamado el carnicero de Riga, Edward Rochman. Quizás algunos de ustedes no habían nacido, yo lo recuerdo, que generacionalmente está conmigo un poco más grande que yo, quizás lo recuerde la repercusión que tuvo en América Latina. Él fue el principal ejecutor, mano directa de 500.000 personas, víctimas inocentes, niños, mujeres, hombres, activistas, en una muy linda ciudad llamada Riga, en Letonia, ¿sí? En el Báltico. Bueno, y ahora vamos a reencarrilar. Si hubiese ganado el nazismo, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Porque generalmente tendemos a generalizar
que fue solo contra el pueblo judío. El pueblo judío, la comunidad judía, era el enfoque, el nexo, el núcleo principal de la política nazi. Ahora, para que uno tome real dimensión, tiene quizás que vivirlo en carne propia. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Guaraníes, argentinos, patagones, italianos en mi caso, untermensch, raza inferior, peticito, gordito, no dentro de los parámetros de la pureza racial que ponderaba el nazismo. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Cómo? En los campos de concentración. Una alternativa, mano de obra esclava. Primero. ¿Cómo? Exactamente, quizás hasta un nivel más bajo. Hubiésemos estado casi solapeando con lo que ellos consideraban de la comunidad judía, que eran fuera del género humano, era género animal. Y eso es lo que se enseñaba en las escuelas, que lo van a ver seguramente cuando estén con la profesora Karen Revivo, que ella va a hablar de cómo una propaganda incidía en forma directa en la educación. De todos nosotros, si yo les quiero dar como para ya empezar a encuadrar qué hubiese pasado, en el caso de los que éramos o fuésemos, si es que me considero yo fuerte físicamente, hubiese estado trabajando como esclavo, como mano de obra esclavizada, pero mi nene hubiese muerto, mis padres hubiesen muerto, al igual que quizás de las muchas familias de ustedes, porque no entrábamos en el parámetro justamente de pureza racial del nazi. Y todo lo que era excedente, como les pasó a los polacos, a los eslavos, a los rusos, iban a ser exterminados. ¿Ustedes conocen a un león que le podamos dar de comer sopa? Díganme la respuesta. Quiero escucharla, participamos todos. ¿Conocen un león que tome mamadera con leche? El león solo come carne. Y si se acaba la carne del ser humano, la mano de obra que ellos tenían esclava barata, que eran justamente el elemento para la industrialización del exterminio, ¿sí? ¿Cómo iban a seguir? Con las demás razas. El león come carne. Según raza, según la clasificación de ellos. Lógicamente todos sabemos que la raza es un estereotipado que no existe. Hay distintas etnias culturales, ¿sí? Pero la sangre no me determina la raza. Por eso nos podemos nosotros, en caso de urgencia, hacer que con la sangre. Nos transferimos sangre, ¿no? Necesitan un dador de sangre, podemos hacer transfusión, justamente ahí. Entonces, concluyendo, el nazismo fue el mayor régimen criminal que logró el aparato de un Estado que existió en la historia de la humanidad. Sus políticas fueron todas trazadas a través de una política criminal, como bien les dije, en la cooptación inclusive de todos los estamentos del Estado, comenzando por uno de los fundamentales y que muchas veces los políticos aún en la actualidad no lo tienen presente, porque dicen que somos un gasto y en realidad somos el único recurso de un Estado, porque producimos libres pensantes, gente de libertad, gente de oportunidades y gente que se va a defender por sus propios medios, que se llama educación. Quizás todo lo demás sea excedente, salvo la salud, pero la educación es la industria principal de cualquier Estado. ¿Qué es lo que uno defiende cuando está en la educación? ¿Valores? ¿Estamos de acuerdo? Aparte de transmitir experiencias y enseñanza. ¿Y cuál es el valor principal o fundamental? Creo que me faltan dos placas atrás. Fundamental que uno tiende a... que tiende a defender. ¿Cuál es el valor, el principio, el valor, el bien jurídico fundamental que uno defiende? Poneme la que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que defiende? ¿La vida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los que somos católicos, o quien es judío, quien profesa alguna cristiano, miren que nos da la religión. No matar, no robar, no mentir, no cometer falso testimonio. Y eso se transmite a través de la educación en esas épocas. Después tenemos un sentido laico que nos da el derecho romano. El derecho romano hubo un jurista, fue el Gran Imperio, que cambió lo que es una educación religiosa a una educación laica basada en un lineamiento político y nos dice que ¿qué es la justicia? Es el reconocimiento de lo que se considera justo y bueno. Esos eran los valores del Imperio Romano.
Lógicamente no podemos trasladar a la época de hoy y comparar, porque si no descontextualizamos que en esa época habían esclavos, eran otros hábitats de vida, había ejecuciones, hoy lo sigue habiendo, pero justamente era la preponderancia que tenían los estados de derecho en esa época. O sea, tenemos que la justicia tiene que ser justamente lo bueno y lo justo, para cada uno lo suyo. Continuamos. ¿Qué nos dice un jurista clásico ahora, de la actualidad? Que este fue un niño en la época del nazismo, él fue un combatiente, un Hitlerjugend, una juventud hitleriana, justamente que defendió a Hitler hasta los últimos días con sus 15 añitos, y hoy es uno de los mayores juristas en la historia de la humanidad. ¿Qué nos explica él? Que las finalidades puramente ideológicas no protegen bienes jurídicos. O sea que lo que profesaba el nazismo defiende la vida. No, cambiaba el paradigma de lo que dijimos de lo que es justo. Justamente lo llama un paradigma de eliminación de las razas inferiores. Quiere decir que nos queda fuera de cualquier otra actividad jurídica jurisdiccional. Ahora, ¿conocen en la actualidad algún grupo? Porque ustedes van a preguntar, esto es todo antiguo, es todo viejo. Ahora, qué importante que es saberlo, porque si nosotros sabemos analizar esto y no desconocemos esto, sabemos lo que nos está pasando ahora, y justamente que lo podemos acá abajo encuadrar en la última frasecita. Lo mismo valdría también para las obligaciones de seguir teorías ideológicas menos reprobables. ¿Conocen algunos grupos que hoy en día quieran exterminar género humano por pensar distinto? Sí. ¿Es actualidad? Sí. Lógico que sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos está pasando ahora y en dónde? Y que en las escuelas, en Argentina hablo, no sé, conozco Paraguay, les pido disculpas, pasa como desapercibido. Nunca prestamos atención en esas alertas tempranas de prevención. Y que a Argentina le costó 2 atentados. ¿Sí? Y que Paraguay algo en su partecita también tuvo parte de responsabilidad como Brasil, en un puntito llamado Triple Frontera. ¿Sí? 2 atentados, ¿de quién? ¿De qué grupo que quiere eliminar a otro género? De Hezbollah, un grupo criminal. Otro grupo criminal que quiere eliminar a un país del mapa y a la gente que por derecho está dentro es Hamas, de Palestina. Cuando uno habla tan rápidamente de Palestina, no por el pueblo y la esencia palestina, jamás hay que generalizar. Hablo de grupos terroristas eliminacionistas. Comprendido, ¿no? Salvaguardada la palabra. Continuamos. Entonces, el valor que sigue. Y llegamos a la actualidad prácticamente, porque en estos días estamos cumpliendo 101 años de un genocidio que nunca fue reconocido. Y fue el primer gran genocidio del siglo XX, como vemos, el genocidio armenio. ¿Saben a cuántas personas eliminaron? Mamá, papá, hermanitos nuestros, hijos, abuelos. 1,5 millones de personas con marcha de la muerte. Fue el antecedente inmediato del genocidio del pueblo judío en Europa. De hecho, Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios? Y fue la frase con la cual dio rienda libre justamente para que todos comiencen la gran hecatombe del pueblo judío. Lógicamente, se trató de llevar a juzgamiento a los líderes otomanos, a los jóvenes turcos en el partido político, en 1919 a través del Tratado de Sèvres. Esa aplicación del tratado por una cuestión de política real, de realpolitik, fracasó rotundamente y quedaron sin juzgamiento los líderes criminales. Armenia quedó sin justicia y en la actualidad el Estado turco sigue negando el genocidio. Dice que apenas fueron 1,5 millones de muertes socarronamente, palabra más, palabra menos, como si la muerte de una sola persona no fuera mucho, si uno lo lleva al ámbito familiar de cada uno de nosotros, ¿no? Fíjense la magnitud de esto, de un Estado. ¿Y por qué entonces, cuando yo empecé a hablar, que nos daban los juicios para justamente combatir al negacionismo, cuando hablamos del Rabino Lau? Pruebas, evidencias. Y al haberse suspendido esos juicios, faltó justicia y hoy en día siguen bregando por la justicia. Los juicios fracasan también contra el Kaiser. Hay después algunas normas como las cláusulas Martens, que los que van a dar el derecho penal humanitario, el derecho humanitario justamente de las convenciones de Ginebra, La Haya y todas las demás convenciones de derechos humanitarios de protección de la vida humana.
que es lo que ya se estaba barajando antes de la Segunda Guerra Mundial. En caso de que haya un conflicto bélico, había un tratado llamado de Brian Kellogg, que iba a decir de dirimirse a través de la palabra lógicamente con movimientos terroristas como era el nazismo, pero como de esencia, no como grupo, pero como esencia criminal, podemos decirlo lógicamente que no comprenden la ley. Seguimos pasando. Fíjense las marchas de las muertes, esos son los tres líderes principales, Talil Pasha, Enver Pasha y Hamid Pasha, de los líderes turcos, y las marchas de las muertes y las hambrunas de los chicos justamente del pueblo armenio. Seguime pasando, por favor. Así vamos alistrando. ¿Qué llevó a la Primera Guerra Mundial y la falta de los juicios? Hubo un país llamado Francia, con el gobernador Clemenceau, ¿sí?, que quería eliminar de la faz de la tierra el Estado alemán. Y es lo que se estipula en el Tratado de Versalles. ¿Lo ven bien eso? Por más que Alemania haya habido una Primera Guerra Mundial, no estamos con el nazismo. Primer error técnico, estratégico de un Estado con respeto al otro. Hablamos que todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a permanecer en la tierra. Y después las fronteras se discuten, si es que hay que discutirlas. Eso generó que nazca el partido político criminal más grande de todos los tiempos, que es el nacionalsocialismo, Partido Obrero Alemán, en 1919, comandado por el señor Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, como bien dijimos, quiso tomar el poder de una manera antidemocrática en el año 1923. ¿Saben qué hizo? ¿Qué intentó hacer? Un golpe de Estado, llamado el Putsch de la Cervecería, el 9 de noviembre de 1923. Hitler fue juzgado, fue llevado detenido, fue condenado apenas a 5 años de prisión. Tan solo cumplió 7 meses y pico, vamos a ser generosos, vamos a poner 8 meses en una prisión de un pueblito muy lindo llamado Landsberg, muy cerquita de Múnich, a escasos 60 kilómetros. Pero ¿qué hace en la prisión? ¿Fue un verdadero detenido como los que tenemos en Argentina y en Paraguay que están? No, fue prácticamente el director del penal. Tenía más honores, hasta se le cuadraba el director del penal. Celdas abiertas, flores en su celda, baños privilegiados, con sirvientes, con secretarios que atendían, y aprovechó su tiempo en el penal. Fue un retiro espiritual, como digo yo, con una justicia prácticamente cooptada anticipadamente, políticamente, y escribió el libro sagrado del nazismo, llamado Mein Kampf, Mi Lucha, que seguramente acá se debe de conseguir como se consigue en Argentina, tan tristemente, muchos subterfugios que son neonazis hoy en día. Neonazis no racialmente puros, paraguayos, argentinos, que ya habíamos empezado hablando, fíjense como nada de suelto, lo que yo les hablo, que ponderan al neonazismo, una locura de estos tiempos del continente latinoamericano. Pero bueno. Escribió Mein Kampf, y en Mein Kampf, ¿qué escribe Hitler en Mi Lucha? Lo que va a ser la política del Estado alemán en caso de que él llegue al poder. Está basada en 3 razones, que dice que está justamente en alemán. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me las puede explicar? Pueden ver, chicas, yo soy medio gordito, está como Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Volk, Volkswagen, auto del pueblo, Volk, pueblo. ¿Sí? Volks. Muy bien, brillante, un rey. En esa época podemos decir un rey, un Reich, un Führer. Miren, ein Volk quiere decir un pueblo racialmente puro. Cuando uno dice el eslogan, ein Volk, la propaganda, pero que después la van a ver con Karen. ¿Sí? Ein Volk, racialmente puro. Ein Reich, un reino. Espacio, expansión territorial, Lebensraum, como era la política alemana, por eso la guerra. Ein Führer, un líder. Lo que el líder dice es ley, en forma inmediata se legisla y se hace lo que él quiere, para quienes son negacionistas. Y lógicamente esto tiene una política que no acepta el disenso de un político o un partido político que diga, no, te estás equivocando, las políticas de Estado son otras. No hay democracia. O sea, se genera la política de amigo-enemigo a cargo de Carl Schmitt, que acá lo tienen. Después de todo lo que hablamos, que empezamos con Moisés y fuimos al Imperio Romano, ¿qué debe prevalecer para ustedes? ¿Lo legal o lo justo?
Si ustedes tienen que ser filósofos, son docentes, en sus aulas son los filósofos de los alumnos, ¿ustedes qué le enseñan a los chicos, a los niños? ¿Lo que es justo o lo que es legal? ¿La Alemania nazi era legal? Acá está la primera sorpresa. Esas son las preguntas trampa. Para Paraguay, la Alemania nazi era legal, porque la reconoció como Estado. Para la Argentina, la Alemania nazi era legal. Para la mayoría de los estados del mundo, todo lo que pasaba dentro de la Alemania nazi era legal. Y se lo discuto a cualquier jurista que se ponga conmigo acá a filosofar, y me dice, ¿por qué era legal? Porque las leyes, se firmó tratados con estados extranjeros, tratados de comercio, y esos tratados fueron respetados. O sea que era legal. ¿Era legítimo? Ahí ya empezamos a socavar el camino de la duda. Tuvo 27 días de legitimidad solamente el Estado nazi. Solo 27 días en el Reich de los 1000 años que concluyó, a Dios gracias, solamente en 12, con tanta desgracia. ¿Y era justo? Era lo más injusto que existió en la Tierra. O sea que el Estado nazi era legal, fue legítimo por 27 días y fue un Estado totalmente injusto. Política de Estado, que nosotros lo hemos sufrido mucho. Lógicamente Hans Kelsen, que era el mayor normativista, el mayor filósofo jurídico de esa época, él dijo, todo lo que es norma es ley, todo lo que es ley se debe aplicar. Ahora, ¿qué le pasaba a Hans Kelsen? Juez de la Corte, él hizo la Constitución actual, inclusive de Austria. ¿Qué le pasaba a Hans Kelsen? A ver, si alguien adivina. Amigo, enemigo. Era el titular de cátedra Hans Kelsen y el segundo, el adjunto, se llamaba Carl Schmitt. Fue su peor enemigo. ¿Por qué fue su peor enemigo? ¿Qué era Kelsen? Religión, cultura. A ver, los voy ayudando, tirando... ¿Cómo? Era jurista, era judío. Cuando Alemania invade con el Anglo ya Austria, él dijo, esto es derecho, esto es legal. Vaya que no es justo. Después tuvo que arreglar toda su teoría. Ahora, ¿él qué tuvo que hacer? Si se quedaba en Alemania, ¿qué le pasaba? En Austria, él era amigo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Qué tuvieron que hacer los dos? Los que se quedaron, como las 5 hermanas de Freud, terminaron en Auschwitz, y ya sabemos las consecuencias. Ahora, Kelsen, para salvarse, ¿qué tuvo que hacer? Esto es derecho y yo me voy, porque si no, también me llevan a Auschwitz. Fíjense lo que es la aplicación a rajatabla de una norma injusta cuando los mismos juristas la justifican. Y acá está el nudo de la cuestión. Lógicamente, ¿cómo llega el nazismo al poder? Al final, el 30 de enero de 1933, de forma legal. Es lo que muchos también dicen, no, llegó ilegal, tomó el poder. No, señor. Se usa el sistema parlamentario, es un sistema legítimo, que no es el sistema presidencialista que generalmente tenemos en los países latinoamericanos. Hoy en día lo sigue teniendo Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Alemania y un simposio de países europeos. Y con ese sistema llega Hitler al poder, como canciller, como Angela Merkel hoy, primer ministro del Reich. O sea, de forma legal llega al poder. El día 27 de febrero de 1933, se incendia el Reichstag, el Parlamento alemán, provocado por los mismos nazis. ¿Y qué hace Hitler? Su primer ley de supresión de todos los derechos individuales de los sujetos. Abolición de partidos políticos opositores, entre ellos Konrad Adenauer, que fue el primer ministro de Alemania y el padre de la Unión Europea, que dijo, el nazismo me sirvió para ser un buen cultivador de rosas, porque fue llevado a una prisión en donde solamente cultivaba rosas él. Fíjese lo que él tiene como parámetro, como antítesis del nazismo, ¿no? Y establecen una ley que atañe a todos nosotros, profesores, que es la ley para el restablecimiento del servicio civil profesional. ¿Saben lo que nos dice esa ley? Todos los profesores judíos no pueden dar más clases en las aulas. Por ende, si los profesores judíos no pueden dar más clases, no puede haber más jueces judíos, no puede haber más funcionarios públicos judíos, ¿sí? Ya están siendo excluidos.
una sociedad excluyente, no incluyente como la que necesitamos, para lo que necesitamos la educación, para incluir jóvenes para que se puedan defender en la vida como herramienta válida de sobrevivencia. ¿Sí? Excluyen a los profesores. Si excluyen a los profesores, ¿qué va a pasar con los alumnos? Con el que hoy era mi compañerito de banco y el día siguiente pasa a ser un ratoncito, un dragoncito, un diablito con cuernitos y colita. Así como le estereotipaba la publicidad nazi a los chicos. Pasan a ser excluidos también. Va a haber una prohibición que va a ser con el transcurso de los años y del tiempo para excluir a los alumnos judíos de las aulas. En principio los judíos, también después los gitanos, también después los de piel oscura, si había algunos africanos ya había también en Alemania, y después los de las razas inferiores. Solo iban a prevalecer las razas arias o anglosajonas. Como hemos podido ver, serán considerados como no arias las personas que desciendan de no arios, y muy particularmente quienes desciendan de padres o abuelos judíos. ¿Sí? Será suficiente que uno de los padres o abuelos sea no ario. Esto debe ser tomado en cuenta de un modo muy particular. Caso de ser uno de los padres o abuelos de religión judía, era considerado judío. ¿La religión tiene algo que ver con la pureza racial o de la sangre? Si es sangre, es genética. Y si es religión, es una elección. Yo hoy quiero ser evangélico, mañana quiero ser católico, pasado musulmán, lo elijo. Puedo mutar. Ahora, entonces, ¿tiene algo que ver? Primer gran contradicción en una ley del sistema nazi. Justamente aquí, en la ley para el establecimiento del servicio civil profesional. Concluí con el conocimiento. Muchos jueces se opusieron, dijeron: mis colegas judíos son brillantes, los profesores judíos son brillantes, los necesitamos, son alemanes que profesan un culto de elección, pero ellos de nacionalidad son alemanes. No existe Judeolandia, el Estado judío en esa época. Israel se creó mucho después y optó por el nombre de Israel. Todavía eran todos centrados como comunidades judías. Entonces, como muchos jueces se oponían, ¿qué hizo Hitler? De un plumazo. El rey todopoderoso creó los Folgericht, los tribunales del pueblo, que eran encargados justamente de ejercer la justicia con todo lo que eran delitos de competencia, de traición o de delitos políticos. Cooptó la justicia en Totum, tenía que estar afiliado al partido nazi y jurarle lealtad a Hitler. Imagínense con una justicia así, ¿cómo vamos a terminar? Justicia criminal. Yo por eso a veces digo, yo soy juez en lo criminal y no juez criminal, porque si no terminaría como Roland Freisler. Continuemos, optó primero la educación y después la justicia. Hubo un pequeño detallecito, cronológicamente, que quedó en el medio. Poquito después de la quema del Reichstag se produjo otra gran quema, que Heine dijo: donde se quema, el filósofo del 1800, donde se quema un libro, tiempo después se queman seres humanos. Se cumplió la profecía del gran filósofo alemán, ¿no? Fue el 10 de mayo del 33 con la quema del libro justamente en la puerta de la Universidad Humboldt, en la que muchos colegas nuestros alemanes de esa época participaron e instigaron a la quema de libros. ¿Sí? Y con un ministro de justicia, de Bernhard Ruth, que dijo: los judíos solo quieren ganar premios Nobel para su propio ego, pero no para ayudar a la comunidad. Imagínense eso dicho en la puerta de una universidad ante miles de alumnos. ¿Qué empiezan a hacer los demás alumnos? Si son nazis, empiezan a victoriar. En esa época ya muchos victoriaban. El que no compartía empezaba a irse, a autoexcluirse, y se tuvo que ir también de Alemania, que era otra gran realidad. Fíjense, yendo a lo que es la justicia alemana, para ver lo que es justo y la legislación. El Folgericht, verdaderos asesinatos judiciales. Posteriormente hubo un juicio de Nuremberg en el cual se juzgaron a los jueces alemanes y muchos de ellos terminaron condenados a penas de perpetuidad. 3 casos, yo le marco 2 porque son películas con actores muy conocidos, que algunos quizás las hayan visto en la TV. Voy a empezar justamente por ese caso en el orden inverso. Operación Walkiria, ¿sí? Que fue en 1944 cuando von Stauffenberg da la orden de un golpe de Estado dentro de Alemania para derrocar a Hitler. Él después, por complicidad con los demás nazis, es ejecutado sumariamente, y una vez que es ejecutado sumariamente, Freisler lleva a juicio a los otros cómplices.
La justicia los condena a todos a muerte por el solo hecho de haber conocido a Stauffenberg y son condenados por sentencia a ser ahorcados con una cuerda de piano. Fíjense cómo operaba la justicia. La cuerda de piano va produciendo una muerte extremadamente muy lenta, realmente tremenda, tétrica, que ni Hitler pudo ver esas imágenes. Las imágenes están justamente en el archivo de la prisión de Plötzensee, que es donde fueron ejecutados muy cerquita de Berlín, al costado de Berlín. Von Stauffenberg, la película Tom Cruise, pero el que realmente la hizo para el que la tiene idea. Otro movimiento, chicos que no eran nazis, en Múnich, Rosa Blanca, Sophie Hans School, en la Universidad justamente de Múnich. El novio de Sophie estaba en Stalingrado, no era nazi, pero era soldado que bajo servicio militar, nos mandaron a combatir, tuvo que cumplir porque si no era ejecutado. Son descubiertos lanzando panfletos que decía la paz, volvamos a la paz, que las tropas vuelvan dentro de Alemania, y son ejecutados por guillotina, por el doctor Freire, por el juez Freire y Rotherberg. Y este otro caso, Leo Israel Katzenberger, ¿sí? ¿Saben por qué se llamaba Israel? Su papá lo bautizó Leo y por apellido Katzenberger. Una ley del sistema nazi dijo que todos los judíos masculinos, por eso digo pongan hombres y mujeres para empezar a sentir en carne propia lo que sucedería, se iban a llamar Israel. El Estado ya los estereotipaba y todas las mujeres se iban a llamar Sara. Así que tenemos a Israel y Sara, que el mismo Estado alemán le puso a las personas de culto judío, de cultura judía, alemanes hablamos. Irene Seiler era la hija de sus mejores amigos, luteranos, no eran judíos. En medio de la guerra, Irene vivían en Berlín, dice: Berlín está siendo bombardeada, Leo, te mando a mi hija, por favor cuidala, que es lo más lindo que tengo en la vida, como todos pensamos los que tenemos hijos, o a la inversa los que tenemos papá. Leo agarró a Seiler. Leo, como no era racialmente puro, pero era mixto al 50% por la ley de pureza racial, todavía permanecía dentro de Alemania, pero no lo habían podido ni expulsar ni mandar a un campo porque no cumplía tampoco el 100% de judíos, que era uno de los problemas de los dilemas de la ley racial nazi. Leo recoge a la hija: necesito una mujer que me quiera comer. ¿Me puedes acompañar? Vení. Ven conmigo, ven por favor. Ven, saludame. Saludame. Hola Franco, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto verte. ¿Me permitís? ¿Sí? Leo saludó a la hija del amigo y le puso la mano, así cuando recibió: vení, quédate tranquila, vas a estar en casa, te vamos a comer, vamos a ver qué hacemos para que puedas trabajar y para que, bueno, todo lo que yo te pueda ayudar, te voy a ayudar. Gracias. Muy amable. ¿Vieron, no? ¿Vieron todo? ¿Qué piensan de mi gesto con respecto a nuestra colega? Yo soy Leo Katzenberger y ella es Irene Seiler. ¿Qué piensan de este gesto? Díganme, somos dos seres humanos normales, sentido común. ¿Hubo algo que haya abusado yo de ella en público? ¿Hubo algo que me haya propasado? ¿Nos hemos saludado como nos saludamos tantos hoy aquí? ¿Qué opinan? Quiero escucharlo, son mis colegas, por favor, ayúdenme. ¿Qué piensan? ¿Fue normal? ¿Abusé yo de ella? No, no abusé, ¿no? Sexualmente tampoco. Seguro, ¿no? ¿Están totalmente convencidos? ¿Hay alguien que tuvo dudas? ¿Quieren que volvamos a repetir la escena? ¿Sí? ¿Estamos seguros, no? Bueno, Leo Katzenberger, justamente por haber puesto en público la mano sobre el hombro de Irene, fue condenado a pena de muerte por abuso sexual, porque eso fue aplicado analógicamente a una ofensa de la raza aria. Eso era toda la estructura estereotipada de la justicia nazi enseñada en la educación contra el pueblo judío. Y de esa forma subsanaron el problema de la ley que consideraba judío a las personas. Y Leo fue guillotinado justamente por el gesto que he tenido contigo. Espero que no me denuncie, que no me haga. Pero fíjense cómo uno con estas cuestiones va viendo cómo funcionan los aparatos justamente de los estados totalitarios. Y esto fue una alerta temprana porque estaba promediando la guerra.
Y salió información de lo que había hecho la justicia alemana. Y aquí es donde un jurista norteamericano, quien presidió después los juicios de Nuremberg, dijo: lo que nunca le vamos a poder perdonar a la justicia alemana, justamente que haya mancillado el honor a través de estas sentencias de ejecución de verdaderos crímenes que han cometido. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sigamos. Sigamos, que esto ya lo hemos explicado un poquitito más. Noche de los Justicios. Frenate acá. 1934. Constitución de Weimar, que hoy en día sigue vigente con algunas transformaciones, modificaciones, reformas constitucionales. Lógicamente recuerdan la Guerra Fría, Alemania dividida en dos estados, después Alemania Federal cooptó pacíficamente por voluntad propia de los alemanes. De Alemania del Este se volvió a asimilar a una Alemania unificada, Alemania democrática, Alemania ahora para Alemania de la Federal. Muere Hindenburg. Dijimos presidente, canciller. La Constitución de Weimar, extremadamente una constitución brillante, magnífica, sí, democráticamente hablando, que los alemanes, los nazis, nunca abolieron, tenía un error. No decía que quien era el canciller no podía o estaba excluido de ser presidente. ¿Sí? Y por ese error, al morir el presidente Hindenburg, Hitler asume en 1934, en agosto, como presidente. O sea, era presidente, canciller, y el que era presidente era jefe de las Fuerzas Armadas, como en todo Estado, directo e indirecto. Pasó a tener la sumatoria del poder público y se convirtió en Führer del Reich alemán. No se juraba más por la Constitución de Weimar, se cambia la bandera en 1935, que la vamos a ver después, y pasan todos a deberle juramento de lealtad a justamente Hitler. Juro que seré leal y obediente al Führer del Reich y del pueblo alemán Adolf Hitler, respetar la ley y cumplir conscientemente los deberes a mi cargo, y para eso invoco la ayuda de Dios. Todos los profesores de aula pasaron a ser equiparados con funcionarios públicos, todos y cada uno de ustedes, cuando incluyo, teníamos que jurarles, por ser profesores y enseñar los años, teníamos que jurarle lealtad al Führer. O sea que por eso hasta el último día de guerra es que se combatió tan encarnizadamente por cómo iban estereotipando la ideología dentro de las aulas. Continúa, por favor. 1935, año infame. Año infame. Recordamos legal, legitimidad y justo. Ya había dejado de ser legítimo, ¿sí? Era legal, leyes de Nuremberg, 3 leyes fundamentales, ley de ciudadanía del Reich. Para ser ciudadano del Reich, para tener derechos, uno tenía que ser ein Volk, que habíamos dicho, tenía que ser justamente racialmente puro. O sea, yo recién ahí iba a ser ciudadano del Reich. Para eso hubo una dependencia del ministro argentino del Reich, llamado Walter Darré, que era el ministro de Agricultura para el resentamiento, para la pureza racial, tenía una cartera que no alcanzaba una hoja para escribir todos sus cargos. Él era el encargado justamente extender el certificado de pureza racial. Sin eso no tenía derecho, pasaba a ser uno súbdito del Reich, como era Leo Katzenberger. Ley de la bandera del Reich. 1935, la bandera del partido político pasa a ser bandera oficial de Alemania, la que conocemos con la cruz gamada, que vemos aquí, ¿sí? Se deja de lado la bandera tricolor, que era del Segundo Reich. Y después la tercera ley, que iba a subsanar un poquito toda la dicotomía, en su primer decreto reglamentario, que es quién iba a ser considerado judío y no judío. ¿Saben cómo iban a ser considerados judíos o no judíos? ¿Quién tiene idea de quién iba a ser judío? Por primera vez en la historia considerado. Estamos hablando de ciudadano alemán, que ya lo dejaron de ser ciudadano porque no era racial. ¿Me entienden? Le habíamos dicho que el que era de religión judía, la de profesión, lo dejaba ya de considerado judío, que era una dicotomía. Entonces iban a la pureza de la sangre, como mencionaban ellos. 3 abuelos judíos, era judío, estaba destinado al exterminio, si me permiten decir esto. 2 abuelos judíos, ahí venían ya otro conflicto, eran Mischling. Nunca pudo ser resuelto jurídicamente, y menos el que era un abuelo judío, porque tampoco era racialmente puro. Él se iba a combatir por la Alemania, pero no tenía derecho, igual que el Mischling. Después el pragmatismo
compartimos de Heinrich Himmler, que era el jefe de la CSS, de los uniformes negros, va a exterminar también a muchos de ellos, los va a mandar al campo. Tenemos secuencias, seguimos pasando de los campos y de todo porque me interesa mucho. 1938 escuchamos al rabino cuando nos dijo, hubo la noche del Kristallnacht, de la noche de los cristales rotos. Se conmemoraba justamente ese día el aniversario del golpe de Estado fallido de Hitler del 23, se conmemoraban los 15 años, y entonces salieron a hacer el gran pogrom, que destruyeron más de 1000 sinagogas, que detuvieron, hubo 100 judíos, 99 judíos alemanes muertos, y hubo más de 30.000 judíos detenidos por su sola condición de ser judío, ¿sí? En el campo de Dachau, de Buchenwald y todo lo que nos dijo. Ahí es el comienzo del hecatombe del pueblo judío con respecto a la Alemania hitleriana. 2 meses después, con todo esto, en la apertura del discurso parlamentario, Hitler, miren lo que nos dice justamente de lo que va a acontecer en Europa meses más tarde. Hoy voy a ser profeta una vez más. Si los financieros internacionales judíos de Europa y de fuera de ella logran arrastrar de nuevo a las naciones a una guerra mundial, entonces el resultado no será la bolchevización de la tierra, el comunismo, y con ello la victoria del judaísmo, sino el aniquilamiento de la raza judía en Europa. Imagínense hoy al presidente del Paraguay, al presidente de Argentina, al presidente del país que nos queramos que sea democrático, diciendo un discurso de esta naturaleza. ¿Qué piensan ustedes como pueblo? ¿Se quedan cruzados de brazos o se van a preocupar? Quiero la participación de todos, inclusive colegas, amigos que estamos atrás. ¿Qué piensan? ¿Son palabras adecuadas en un presidente de Estado? Con tratados de reconocimiento y libre comercio con Paraguay, Argentina y Uruguay, que es lo que acontecía en ese momento, No estoy inventando nada, lo buscamos y lo tenemos. Lo primero que hay que hacer, tratar de sancionar. Esto es más que una alerta. La alerta ya es la discriminación, la alerta para detectar qué pasó. Si ya en las aulas sacamos a los chicos, si ya la justicia ejecuta con penas de muerte inocentes, si los profesores judíos que nos enseñaban o que nos daban su experiencia, ya los sacamos y nos haces este discurso, como Ario, también tendrían que haber temido por sus propios hijos, porque estamos poniendo una trituradora de personas. Nadie reaccionó, se festejó como se festeja muchas veces en Sudamérica cuestiones injustas. No hablo de política, yo hablo solamente a veces de cómo tenemos que razonar con cierto temor, y tampoco menciono el país. Yo hablo de algunas cuestiones que tienen que ver con estados terceros que en Argentina nos contaron atentados, ¿sí? Acá ya es una alerta internacional que deberíamos estar todos preocupados, como cuando hablo, por ejemplo, de Hamas en la actualidad, que dice de eliminar a un pueblo de la tierra. Continuamos. Como Hitler ya había perdido una guerra, Alemania había perdido una guerra, él había sido combatiente y condecorado, empezó a hacer acuerdos inesperados, acuerdo con Italia fascista, con Mussolini, acuerdos justamente con Stalin, acuerdo inesperado, porque el otro enemigo, dijimos, bolchevismo, era enemigo del Reich, y paradójicamente firma un acuerdo con el fascismo eran más o menos socios políticos, no ideológicos, pero sí políticos. Pero firman con el comunismo, que era el otro enemigo, capitalismo, comunismo, y sobre todo el judaísmo, que era considerado el padre de los otros dos movimientos por el nazismo, ¿sí? Firma un acuerdo. ¿Qué firman en ese acuerdo? ¿Conocen tratados ilegales? ¿Hay tratados internacionales ilegales para ustedes? Sentido común, ¿qué piensan? Sí, los hay. Los hay. Totalmente de acuerdo. Yo lo he discutido en Argentina, inclusive cuando se hizo un tratado con Irán hace muy poquito tiempo. Decía, no hay tratados ilegales, y cuando yo digo, acá ya tenés un ejemplo, el acuerdo Ribbentrop-Molotov con un anexo secreto en el cual ya se sabía que iban a invadir ambos estados Polonia, uno del este y el otro del oeste, y se iban a dividir el territorio. Ambos estados causaron la eliminación de Polonia del mapa, el Tercer Reich y el estado bolchevique de Stalin. Así que acá tenemos tratado ilegal, se los marco bien porque es uno de los delitos tipificados después en el Tribunal Internacional y que hoy en día sigue siendo un delito internacional.
Acá tenemos la sede de los tribunales del Mercosur también en Paraguay, para que vayamos viendo. Seguidme, por favor, lógicamente. Días después, 1 de septiembre de 1939, con todas las alianzas cerradas y cercenadas, comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país invade? Polonia. ¿Está bien? Invaden Polonia. 15 días Polonia es eliminada de la faz de la Tierra. Cuando Hitler invade, días más tarde, 17 días más tarde, invade la Unión Soviética. Y comienza la política de los guetos. ¿Quién me puede ayudar qué es un gueto? ¿Quién me puede definir un gueto? ¿El micrófono te funciona? Sí, puede funcionar. ¿Funciona? ¿Puedes hablar? Háblame fuerte. Dale. Sí. Que eran los barrios cerrados, donde se les separaba a los judíos. Era el gueto, sí, ¿verdad? Perfecto. Se separaba y no tenían acceso ni para comer. Perfecto, exactamente. Los guetos eran barrios debían ser por listados que se iban a buscar en las comunidades judías, a ver cuántos judíos habían en cada pueblo, cada ciudad. Se lo rastreaba por cada pueblo y se lo llevaba a los guetos. El gueto más grande de todo fue el gueto de Varsovia, 550.000 ingresados en el gueto, y ahí en forma inmediata cuáles eran las características de los guetos. Ya habíamos visto en la presentación de hoy que iban a ser todos estereotipados con una estrella, iban a ser marcados en su condición cultural o religiosa. Generalmente uno pone el Malén David, la estrella de David, porque es con lo que se estereotipaba a los que más sufrieron las consecuencias del nazismo, pero también homosexuales, también criminales, también personas de otros credos iban a ser testigos de Jehová, muchos iban a ser estereotipados con distintas señas, y así debían permanecer en la calle, en el campo de concentración y de exterminio y en los guetos. 5 plagas tenían justamente los guetos. Hacinamiento. En 10 manzanas, en 10 hectáreas, 550.000 personas. ¿Les parece normal? Imposible. O sea que vivían dentro de esta habitación quizás 500, 600 personas, imagínense, dormirían por turnos, imagínense ir al baño, para que tengan las consecuencias de cómo vivían. Hambre. Nos marcó bien nuestra colega y compañera, que no tenían ayuda exterior, se tenían que arreglar con lo que había adentro, que no había nada, o sea, con lo que podían practicaban contrabando. Frío, a diferencia de Paraguay, que hoy estamos sufriendo una de las temperaturas quizás más bajas del año, o ayer, que llegamos a 2 grados, 3 grados con suerte, ahí hace 30, 40 grados bajo cero. No había gas, no había nada, sí, eso es frío de verdad. Enfermedades, en el hacinamiento, ¿habían enfermedades? Tifus, descompostura, disenteria, todo lo que se puede imaginar, generaban muertes naturales, y que los nazis cínicamente decían murió, confeccionaban los certificados y después trataban de defender, no, si se murieron por muerte natural. Ahora, ¿quién generó esa muerte natural? ¿La misma comunidad judía que se agitó o la generó la política del Estado nazi con su educación y su justicia? Entonces son criminales, una política criminal. Desconexión, que aunque les parezca mentira, era una de las fallas fundamentales. Estaban totalmente aislados de la conexión exterior, no se sabía qué pasaba, salvo algún diario viejo, alguna información que algún contrabandista le podía llegar a pasar. Están desconectados del mundo exterior, ajenos a cómo iba la guerra, cómo continuaba la guerra, qué pasaba afuera. Y gran parte de esto es usado por los negacionistas para decir, uy, no existió porque los del gueto que se salvaron no lo sabían. El tema es que estaban desconectados. Ahí está la otra paradoja. Continuemos. Acá seguimos todos llegando. 2 años después de los guetos comienza la invasión de la Unión Soviética. Traiciona Hitler el pacto firmado justamente con Stalin. Comienza el 22 de junio de 1941 la Operación Barbarossa. Es importante ir conociendo la cronología, sobre todo cuando uno está en el aula y los enfrenta, y generalmente haciendo políticas comparativas con nuestros estados en esos momentos. Teníamos a veces dictaduras, a veces alternábamos la democracia, sobre todo les hablo de Argentina, les pido disculpas, no conozco cronológicamente las etapas presidenciales de Paraguay, que ustedes quizás me ayuden más a mí que yo a ustedes, pero para cómo nosotros lo trabajamos, porque ahí vamos sabiendo cómo cada estado nuestro jugó en
en esa época políticamente también. Argentina era uno de los mayores proveedores del nacionalsocialismo. Nunca le declaró la guerra a Alemania, solamente faltando 9 días para que capitule, para que tengan idea. Y nunca nos hacemos responsables. Los argentinos somos así, muchachos. Tenemos defectos más que virtudes. ¿Sí? ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Cuando invade el nazismo la Unión Soviética. Hay fuerzas paramilitares llamados Einsatzgruppen de las SS, parten detrás justamente de los ejércitos nazis. El ejército hacía la guerra, el estado de beligerancia, con complicidad lógicamente con los grupos paramilitares, pero el grupo paramilitar tenía solamente una política, la política de aniquilación de los judíos y de los comisarios políticos comunistas. Recordemos que los comunistas eran comparados con el judaísmo y que ahí aprovechaban la orden de los comisarios para ir exterminando por ejecución de balas. Cuando vemos esas fotos de justamente ejecuciones comunes, los van ejecutando y enterrando en fosas comunes. Lógicamente, meses después, los mismos Einsatzgruppen, ¿qué les pasa? Ustedes matan niños, bebés, ancianos. ¿Qué pasa en la psiquis de cada uno? Se empiezan a volver locos, alcohólicos como Paul Lovell. No pueden soportar esa presión. Si uno bien se convierte en un autómata asesino, a veces tampoco lo puede resistir. ¿Y qué ideas se les ocurre entonces? No podemos seguir más con las balas, desperdiciamos muchas municiones, se nos manchan los... Eso era algo que como hacía mucho el sarcasmo que utilizaban los nazis. Nuestros propios trajes se nos ensucian. En realidad querían decir que no soportaban la presión, pero si lo decían por ahí eran sancionados por sus superiores. ¿Qué es lo que van a crear entonces los nazis? Que son los grandes inventores de qué? De lo único que creo que inventaron, que es tan nefasto. Son industrias, que yo antes se lo había dejado solapadamente decir, que de esas industrias había materias primas y tuvieron una maquinaria tremenda. ¿Qué es lo que inventaron? Cámara de gas. ¿Las cámaras? De gas. Exactamente. La industrialización de la muerte, donde los seres humanos discriminados, excedentes de lo que ellos necesitaban, eran transportados de todo el continente europeo en trenes a los distintos campos de exterminio de la Nación Reichardt, que en principio eran 3, Treblinka, Varsovia, Belzec y Sobibor, que estaban un poquito más al sur, cerca de Lvov, ciudades hoy en día de Ucrania, Lemberg, y donde se llevaban a todos para eliminarlos sistemáticamente. Y en el mismo momento iba creciendo el famoso campo de Auschwitz con su versión 2 Birkenau. ¿Sí? Ahí es donde después vamos a ver cómo la lista de Schindler, por ejemplo, nos demuestra cómo justamente, que es una película basada en hechos verídicos y está muy bien lograda, a veces para trabajar en las aulas es muy buena, lamentablemente es muy larga, pero hay que buscar las secuencias que uno puede mostrar a los alumnos, cómo se discrimina y cómo la justicia inclusive opera en contra de las minorías. Yo quiero marcarles acá una ley que en Sudamérica va a tener tanto impacto en la década del 70 y de los 80. ¿Sí? El día que Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, Keitel, el jefe del ejército, después ejecutado por una sentencia judicial de Nuremberg a pena de muerte, firma un decreto llamado Nacht und Nebel, noche y niebla. Ya estamos hablando de lo que fue el nazismo. Tremendo, maquinaria asesina y una industria de la muerte, pero como nada parece sorprender a los nazis, que firma el decreto Nacht und Nebel. ¿Qué perseguía el decreto Nacht und Nebel, noche y niebla? ¿Alguien lo tiene presente? ¿Qué padecieron los países latinoamericanos en la década del 70? Dictaduras. Dictaduras políticas, tuvimos subversión o terrorismo. En algunos estados como Argentina lo tuvimos, también hubo juicios, después fueron indultados los terroristas por el presidente Menem, o los subversivos. El decreto Nacht und Nebel es un decreto sobre todo utilizado en el famoso Plan Cóndor. ¿Lo tienen presente? Es más actual, ¿no? Fíjense, si nosotros hubiésemos sabido en su momento, hubiésemos estudiado esto, cómo hubiésemos tenido una alerta temprana de prevención y no hubiésemos llevado a muchos de los militares o de los terroristas en Latinoamérica a juzgamiento con los muertos que hemos tenido ya con los hechos nuevamente acontecidos. Si hubiésemos sabido esto, hubiésemos sabido
justamente el tiempo y forma de tener lo que nos pasó en Latinoamérica. Hoy en día en Argentina siguen los juicios a la punta, sigue siendo actualidad. ¿Sí? Los militares, sobre todo en Argentina y los del Plan Cóndor, copiaron el decreto de Keitel. Era la persecución de los considerados subversivos políticos dentro de la Alemania, del territorio invadido por Alemania, de la Alemania nazi, que no tenía que ver justamente con la cuestión racial. Muchos judíos que estaban en la clandestinidad sí eran considerados subversivos y quizás murieron dentro de lo que fue el Plan Noche y Niebla. Era el decreto NN. ¿A quienes tenemos como NN signados? A los desaparecidos. Fíjense la coincidencia. Toda carátula en Argentina de los desaparecidos son los NN, Nacht und Nebel, Noche y Niebla. En alemán, de ahí donde copian justamente los sistemas del Plan Cóndor, absolutamente todo esto que ha acontecido. Más de 30.000, paradoja de la cifra, más de 30.000 desaparecidos justamente a través de este decreto en lo que fue la Alemania nazi. Continuamos, por favor. Cuánta analogía y cuánta realidad actual, ¿no? Porque uno cuando va viendo esto, neonazismo, desaparecidos. Este es un pequeño niñito que a mí me tocó, siempre lo muestro para ver un bebé, tenía la edad de una niñita, perdón. Tenía la edad de mi nene justo en el momento que me tocó ir a mí en Lipova, en Lituania, y me tocó la foto cuando hacía la metodología de la enseñanza, nos dan para ver, para personificar, porque una cosa es decir 6 millones de eliminados, y otra cosa es tener la fotito del bebé ejecutado en la tumbita y uno de las piernitas ya le empiezan a temblar. Y sobre todo si lo traslada, como yo le digo, a hijos, hermanos, padre, abuelo, es como que se hace todavía mucho más emotivo, ¿no? Porque si todos consideramos a los niños como nuestros hijos, o a nuestros padres o abuelos como nuestros abuelos, fíjense qué sencillez de transmisión de valores. Cuánto menos violentas serían las sociedades. Continuemos, por favor. Esta es la declaración de St. James. Esta declaración tiene como particularidad que todos los criminales nazis o sus colaboradores que hayan actuado o hayan cometido crímenes aberrantes iban a ser perseguidos hasta la final de sus días. Es uno de los antecedentes tempranos, 1942, justamente para la persecución. ¿Paraguay tiene algo que ver con esto? Paraguay la suscribió. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿quiénes me dijeron que vivieron acá? Sí, y ustedes fueron afortunados porque todos, en Argentina, 2 docenas por manzana teníamos, y que les sea más generoso y para que no tengamos temor de lo que decimos. Firmamos y después nos respetamos. Por eso vienen y capturan a Eichmann en Buenos Aires y se lo llevan para su juzgamiento, que es otra de las cuestiones jurídicas que uno muchas veces no ve. Continuamos. Ya estamos asentando los juicios. Acá tenemos una conferencia en una localidad muy bonita a las afueras de Berlín, llamada Wannsee. Quien tenga oportunidad de visitarla, hacen verdaderos cursos docentes, para docentes que nos tengan la oportunidad, son diarios en idioma español, los que lo necesiten. Acá se van a resolver todos estos problemas jurídicos que yo le venía diciendo. ¿Quién era judío? Los mestizos, no mestizos, los de religión judía, si estaban casados yo, un cristiano, un luterano, con un judío, iba a ser considerado judío, no iba a ser considerado judío. Fíjense cuántas interrogantes, ya con la maquinaria con Auschwitz en funcionamiento, y no lo podían resolver. En esta conferencia participaron todos y cada uno de los estamentos del Estado, todas las agencias gubernamentales, hasta el ministerio, el representante del Ministerio de Educación de Alemania. ¿Tenía importancia la educación en Alemania? Tenía muchísima importancia para estereotipar al distinto. Era la función fundamental de preparar jóvenes, recuerden lo que digo, hasta los 14 años, ideológicamente incorrectos para nuestros parámetros de vida, ¿sí? Pero correctos para la política nazi, y después de los 14 años pasar a ser parte de la juventud hitleriana para preparar soldados para la guerra. Hoy en día el ISIS copió lo mismo con Digital y cumple la misma función. En Palmira, niños de 14 años han ejecutado a distintos considerados por eso, sean musulmanes chiitas, sean cristianos, sean yazidíes o sean del credo que sean. Fíjense cuánta analogía y cuántas cuestiones ha dejado esto
y por no haberse estudiado no se pudo prevenir justamente oportunamente. La conferencia de Wannsee hubo 2 réplicas más, no pudieron resolver la cuestión y aquí es donde el pragmatismo alemán, como de costumbre, de esa época sobre todo, llegó a exterminar a cuantos judíos cruzaban, lo eliminaban y ya está. Era más práctico que jurídicamente no lo podían resolver. Los juristas tenemos muchas vueltas a veces para resolver cuestiones. Sí, continuamos. Se crea la Comisión de Crimen Interaliada, posterior a lo que habíamos dicho de los protocolos. Hay 3 reuniones en las cuales participan Stalin, Roosevelt, Truman, cuando lo reemplazan Odom después de la muerte, y Winston Spencer Churchill, después de Eden, cuando pierde la elección en 1945. Y aquí es donde se empieza a recolectar todas las evidencias, todas las pruebas, para someter a juicio justamente a los jerarcas alemanes. Continuamos, por favor. Miren estas secuencias, a ver quién me puede describir alguna, qué les da, qué les aporta. Generalmente cuando hay niños no es conveniente trabajar con muertes, nunca es conveniente trabajar en las aulas con niños, con jóvenes, con adolescentes. Muchos le van a venir porque hoy en día es una cuestión que ninguno de nosotros realmente puede parar. Fíjense, por ejemplo, estamos todos con Internet. Internet justamente es algo que a los chicos les entra, es una herramienta muy útil, pero igualmente es extremadamente peligrosa, diametralmente tiene el mismo sentido, ¿no? Porque por ahí hay muchos neonazis justamente operan en esto. ¿Qué les dice esta foto? Mujeres. Estas fotos se pueden trabajar en las aulas. Mujeres discriminadas. ¿Son mujeres detenidas por algún delito? Por su condición. Por nuestra condición de ser, de elegir, de participar, de tradición familiar. Los padres nos transmiten valores y por estos valores somos asignados y somos asesinados. Acá hay un gran escritor llamado Primo Levi, quien leyó Aldirán Uomo, esto es un hombre, ¿sí? Un libro brillante, magnífico, justamente en Auschwitz, ¿sí? Mujeres, fíjense, mujeres embarazadas, ¿sí? Ancianas, mujeres con niñitos en brazos, bien aferrados. ¿Saben dónde están? Desnudas, 15 grados bajo cero. ¿Sí? Esto es lo que nos dejó el nazismo, ¿eh? Mujeres prontas para la muerte, con una valentía, una hidalguía increíble. ¿Sí? ¿Cómo discriminan? Una cuestión, nosotros que estamos padeciendo el neonazismo. Fíjense que la mayoría de las pruebas fueron aportadas por los mismos nazis. Ellos querían hacer un gran museo al finalizar la guerra, que iba a estar en Linz. Ese gran museo iba a decir lo que había sido la cultura judía arcaica y decadente, ¿sí? Y que por ellos había sido eliminada de la faz de la tierra. Y ellos mismos fueron los encargados de documentar las muertes. Fíjense acá, el cabo sacándole las fotos al rabino y a las chicas y a los niños en el campo, en el gueto y después trasladados a los campos de exterminio. Fíjense, justamente lo que estamos manifestando. Y acá una cuestión, que muchas veces lo van a ver y queda. El creador de estos camiones se llamó Walter Rauff. Operó en un campo llamado Helmno, en Polonia. ¿Saben dónde vivió y fue victoriado por un presidente, protegido por un presidente latinoamericano muchísimos años hasta su muerte? Walter Rauff, y nunca fue entregado para su juzgamiento, autor de 500.000 muertes. Estos camiones se mandaban con el caño de escape, gas adentro y eran exterminados de esa forma, en el traslado. Sobre todo un plan que eliminaba también a los mismos chicos discapacitados, que no lo estábamos mencionando. En las bocas excedentes, como decían los juristas alemanes o los científicos médicos alemanes, que no aportaban nada al Reich. Alemanes racialmente puros, pero con algún, como decían ellos, defecto de formación genética. Eran también exterminados, plan T4. ¿Sí? Walter Rauff vivió en China hasta su muerte. Y generalmente cuando hay actos de neonazismo van al cementerio a hacerle loas en la actualidad, como pasa en el cementerio de Chacarita en Buenos Aires, con unos soldados alemanes que se combatieron en la batalla de Río de la Plata en 1939. Paradójicamente muchos de ellos no eran nazis. Continúa, por favor.
Termina la guerra, 7 de mayo, 8 de mayo para la Unión Soviética, 9 de mayo, depende cómo uno lo tome, depende del horario, lógicamente hay usos horarios, a veces van a ver 7 de mayo, que es el horario europeo central de Francia, 8 de mayo para la Unión Soviética, 9 de mayo la firma con la Unión Soviética, fueron dos tratados distintos. En forma inmediata, ya vimos la reunión de Potsdam, se iban a implementar los juicios de Nuremberg, ¿sí? Y se iba a llevar al juzgamiento de los criminales nazis que podían haber sido detenidos hasta el momento. Seguí, por favor. El fiscal Jackson, que era jurista en Estados Unidos, fue el encargado justamente de llevar adelante lo que era toda esta planificación de los juicios por primera vez en la historia, tribunales inéditos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial fracasaron y la consecuencia inmediata fue el nazismo, ¿sí? A través de la Carta de Londres se crea justamente los tribunales, continúa y después viene, pásame por favor, viene el estatuto del Tribunal Militar Internacional del 6 del 10 del 45, que después adhiere a la Carta de Londres, y por primera vez en la historia vemos los 4 delitos que conocemos y que son ley en Paraguay, porque Paraguay adhirió al Estatuto de Roma después. Esto es ley, actualidad aquí, donde estamos hoy hablando, ¿sí? También en Argentina. También Argentina por primera vez en su historia hizo algo digno, más allá de también los juicios a la Junta, ¿no? Es algo muy lógico. Plan común o conspiración. ¿Saben qué significa el plan común? Todos nosotros nos ponemos de acuerdo, somos el partido nazi. Sobre todo esto cuando les preguntan por qué lo de los nazis que venían a refugiarse en nuestros países. ¿Y por qué otros países, cuando no lo extraditamos, lo vinieron a buscar? Acá tenemos la cuestión. Nadie se iba a escapar, lo hemos mencionado. Todo el partido nazi va a ser considerado criminal. O sea, todos los que pertenecían al partido nazi iban a ser considerados criminales por su sola pertenencia, ¿sí? Más allá de demostrarse distintos grados de responsabilidades, ¿no? Porque por ahí uno era un mero empleado, porque la burocracia era impresionante, pero tenía una cadena de mando justamente para diluir las responsabilidades, porque si no psíquicamente era muy fuerte soportarlas. Crímenes contra la paz y actos de agresión. Era invadir, justamente perseguir y romper tratados internacionales. Crímenes de guerra. Era lo que yo le dije, por ejemplo, el plan Nacht-und-Nebel entraría acá y no entraría en el cuarto, porque no era solamente por su cuestión de ser étnicamente o racialmente o religiosamente, sino que lo buscaba porque era enemigo y lo eliminaba, ¿sí? Y crímenes contra la humanidad. Aquí justamente en este delito es donde vamos a encontrar el antecedente de la figura de genocidio, ¿sí? Que hoy en día es lo que tenemos que enseñar en los colegios. Pero lo tenemos que mencionar así, porque muchas veces se confunden, porque ahora hay crímenes de lesa humanidad también tipificados, pero es muy finito para hilarlo en un aula. Yo creo que hablando genéricamente de genocidio sociológicamente aceptado, es cuando se persigue justamente a grupos raciales, étnicos, nacionales o religiosos. Raciales yo no estoy de acuerdo, pero la definición lo menciona, ¿sí? Justamente que se los puede eliminar parcial o totalmente, como hace el ISIS en la actualidad, ¿sí? O como pondera el Hamas del ser con el Estado de Israel en la actualidad. Continuemos, por favor. Se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, algunos fueron ejecutados pena de muerte. Yo no comparto la pena de muerte, si les digo el porqué, no sé si muchos la comparten o no la comparten. ¿Alguien comparte la pena de muerte? ¿De los que están aquí? No, es lógico, que la quiera defender, yo escucho la postura, es lógico, muchos de mis colegas están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque Estados Unidos, que es uno de los países democráticos, que algunos estados aplican la pena de muerte, ¿qué pasa años después? Se descubre que era inocente, en muchos casos. Con un solo caso que se haya descubierto que es inocente, como Leo Katzenberger, que nunca fue culpable, ya es un precio altísimo. Es el bien jurídico más preciado que la misma justicia eliminó legalmente. O sea que el costo es irrepetible, único. Por eso no estoy de acuerdo con la pena de muerte. La Asamblea General de Naciones Unidas, porque estos juicios tuvieron muchas críticas, ya Naciones Unidas conformada, creada, por resolución avala lo conocido como postulado del juicio de Nuremberg, que es lo que se pondera ahora enseñar a través del UNICEF en todos los ciclos docentes para que puedan transmitir a sus alumnos,
¿sí? Y también la sentencia del tribunal, porque ya habían empezado los negacionistas. Los primeros negacionistas fueron justamente contra el exterminio armenio de los turcos, y después Paul Blobel, que era un Eisengruppe, que empezó a levantar de todas las fosas comunes las evidencias y las empezó a quemar para no dejarle pruebas justamente a los que iban a juzgarlo y que ya levantaban evidencias hechos por la conferencia de Saint-Germain. Continuame, por favor. Bueno, estas son las penas impuestas. Hemos visto muchos de los jerarcas fueron ejecutados a muerte. Sí, seguí. Seguime una placa más. Bueno, aguardame acá. Hay juicios en ausencia. Hoy en Argentina está en discusión, justamente en la actualidad, de hacer los juicios en ausencia o no. Quiere decir que el criminal no puede ser encontrado, pero son tantas las evidencias que puede ser juzgado. Mi filosofía dice que los juicios en ausencia son brillantes que existan. Criminales, acá fue juzgado Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, del partido nazi, ¿sí? Martin Bormann, su cuerpo fue encontrado cuando cayó el muro de Berlín con la reconstrucción muy cerquita de la Cancillería de Hitler, en pleno centro de la puerta del Reichstag y de la puerta de Brandenburgo, para que lo ubiquen, con una paradoja que sigue el tema en discusión. Berlín es una ciudad extremadamente fría, no existe la tierra colorada. ¿Ustedes conocen la tierra colorada? La conocen, ¿no? Sí, es parte de nuestra esencia, justamente en el Gran Chaco, de esta zona, en la Argentina, tenemos tierra colorada, a contradicción con Alemania. Así que estoy loco, ¿qué les estoy diciendo? Yo les hablo siempre de evidencias. Encuentran el cuerpo de Martin Bormann en una fosa con otro jerarca nazi que había escapado de la Cancillería, enterrados ahí. Faltaba que digan, acá están y acá estuvieron siempre, ustedes no los encontraron. Son medios tontitos los investigadores, si me permiten la palabra. Ahora, ¿dónde les dije yo que estaban enterrados en una tierra más negra que pleno corazón de África? Y todo su cuerpo, dientes, hendiduras, fosas del cráneo, estuvieron enterrados en tierra, se ve que en forma inmediata, tenían tierra colorada. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dónde estamos? Acá hoy, que no me acuerdo. En Paraguay. No, pero ¿dónde? Encarnación. Bueno, lean un poquito donde se presume que esa tierra colorada presumiblemente puede ser analizada topográficamente y pudo haber sido desenterrado el cuerpo de Martin Bormann y enterrado adrede para que lo encuentre en el momento de la misma obra. Es lo que hoy en día se está estudiando, de hecho ya se encontraron en esta ciudad de este país de acá enfrente, al cual pertenezco, que se llama Posadas, y que aparentemente cruzaba en canoita acá, a los alrededores de Encarnación. De ahí parece que estaba justamente donde él se escondía, ¿sí? Un campamento nazi transfronterizo paraguayo-argentino. Fíjense cuántas cosas, era uno de los más poderosos ya juzgado con condena en ausencia, condena a muerte para colmo, y que por eso estaba acá. Lógicamente, post-mortem fue llevado a Alemania. ¿Sí? Este cuadrito es importante saberlo, los juristas, profesores y todos. Es uno de los cuadritos más importantes que yo generalmente retengo cuando explicar. El resto justamente uno le da contexto al texto, pero esto es importante. Hablamos de la conferencia de Wannsee, hablamos de la complejidad de todos los estamentos del Estado alemán, justamente para la colaboración o complicidad del exterminio. Fíjense, gabinete de Reich, que es el gabinete de Angela Merkel hoy, fue declarado por primera vez en la historia y por única vez se juzgaron instituciones en los juicios criminales. Generalmente solamente se juzgan personas físicas, ¿sí? Se juzgaron instituciones, porque era tan complejo el entramado del nazismo, del aparato terrorista criminal que formó Adolf Hitler, que esta era una de las posibles soluciones. Se juzgó al gabinete de Reich, Adolf Hitler era el canciller, lógicamente. ¿Qué pasaba si condenaban a desaparición? Porque yo le adentro le puedo dar 20 años de prisión a una oficina. Entonces la tengo que disolver como persona jurídica. Ahora, si disuelvo al gabinete del Reich, ¿qué es lo que me pasa? Disuelvo el gobierno alemán de la actualidad. No podría existir más. Bueno, entonces fue
lógicamente y justamente absuelto, no criminal. El criminal fue el sujeto que lo ocupó, no la institución. S.A., que eran los famosos camisas pardas que operaron hasta 1935-1934 con mucho poder, después pasaron a ser una fuerza de segundo grado porque Hitler fue la noche de los cuchillos largos, las purgas. Fue declarada no criminal porque no tuvo incidencia en el exterminio físico de personas. Estado Mayor General y Alto Mando, el ejército alemán. ¿Tiene Alemania ejército hoy? Tiene ejército, uno de los más eficientes, que no tan desesperadamente, primero no querían que tenga ejército, después por favor Alemania tiene ejército, como nos pasa en el Realpolitik, fue declarado no criminal, pero sí sus líderes fueron juzgados y condenados a muerte en el juicio principal. Partido nazi fue declarado criminal, tiene prohibición de existencia en Alemania y en Austria. ¿Sí? Abolido, personalidad jurídica, todo partido nazi o análogo. Recordemos cuando con la compañera hicimos la parodia por analogía, por comparación, también son condenados por criminales, neonazismo, que es lo que fíjense en la actualidad. ¿Sí? El cuerpo SS, cuerpo criminal, Eichmann capturado por el Mossad en Argentina, llevado a Israel, condenado a muerte justamente por haber pertenecido, además de todos los crímenes que comentó. Y la Gestapo corrió la misma suerte. José, ¿me pasaron la pelota? Sí. Seguimos, aguárdame. Acá tienen todos los casos de los juicios de Nuremberg, juicio principal y todos y cada uno de los organismos que participaron justamente en todo el andamiaje. El que nos interesa, juicio de los ministerios, caso 11, Walter de Rey, lo tengo marcado porque nació en Argentina, él fue el de la política de la sangre, de pureza racial y de expansión territorial, Blood and Boden se llamaba el libro, Sangre y Suelo, pero acá fue juzgado todo el viceministro de Educación, ¿sí? Por implementación de políticas educativas xenófobas y marginales justamente contra el resto del pueblo alemán, ¿sí? Aparte de lo que habían cometido con los demás pueblos. Pasame. Con Walter de Rey, más interesante para Argentina que para aquí, porque nació en Argentina, crió, se estudió en Argentina y después fue a Alemania. Sí. Llegamos a la Convención de Delitos de Genocidio, pero sobre todo algo que tiene mucho que ver con Paraguay. Sí, Rafael Kelenkin fue un judío polaco que realizó, tipificó la figura de genocidio, ¿sí? Lamentablemente en su momento no fue escuchado o reconocido como lo que merecería, y en 1998, ya, ahora, hace poquito se creó el Estatuto de Roma, ¿sí? Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién tiene conocimiento? El Estatuto de Roma justamente crea una jurisdicción internacional, un tribunal internacional con sede en La Haya, del cual Paraguay y Argentina forman parte, ¿sí? Son miembros activos justamente de los tribunales internacionales, y se tipifica el delito de genocidio, ¿sí? Y se toma justamente el andamiaje jurídico de los tribunales de Nuremberg. Las penas, la mayoría acá no somos abogados, pero prácticamente muy poquitos, pero una de las penas que justamente impone a los criminales el Estatuto de Roma, ¿saben cuáles son? Pueden ser educativos, hacer cursos, tienen que estudiar leyes, derechos humanos, estando en prisión. Hoy en día tenemos en prisión, 24 de marzo, por primera vez en la historia de la humanidad, un líder europeo es condenado por genocidio. El expresidente de la República Srpska de Bosnia no musulmana para poderlo identificar inclusive mejor, Karadzic, que es condenado a 40 años de prisión, la pena máxima más excedente que establece, no hay pena de muerte en el Estatuto de Roma, justamente por haber ponderado las políticas de genocidio en un pueblo llamado Srebrenica, no sé si lo escucharon, que hay más de 9.000 asesinados musulmanes, ¿sí? Y por los crímenes de Sarajevo, con una agravante con respecto a la Segunda Guerra Mundial y que tenía que ver con la educación. Acá se utilizó, sobre todo para el género distinto, porque a veces uno juega con esto cuando hablamos por qué hombre y mujer, se utilizó la violencia de género, el abuso de las mujeres sexualmente en Bosnia para procrear hijos para la Gran Serbia.
fue una política sistemática de violación masiva de las mujeres con un fin justamente de repoblación de serbios. Los serbios, la madre hace, los hijos maternos son considerados serbios y ellos querían repoblar justamente todo lo que iban a exterminar de la Serbia, Herzegovina, croata, como podemos conocerlo, justamente con madres violadas violentamente en los campos croatas, de los campos de bosníacos. Continúa, por favor. Ya prácticamente vamos terminando. Eichmann vivió entre nosotros, es una ignorancia de Argentina. Mengele vivió entre nosotros, sea argentino, sea Brasil o sea Paraguay. Continuame, por favor. Fue llevado a Israel y condenado justamente por los crímenes aberrantes que cometió. Fue el artífice del andamiaje de la arquitectura del exterminio de las 6 millones de judíos, el de su oficina. Continúa, por favor. Seguí, que ya vamos a llegar un poquito más. Continúa, porque quiero que ustedes pregunten, que es fundamental a todo esto. Seguimos un poquito más. Continúa. Estas son las palabras de Eichmann para no olvidarse de Argentina. Seguí, por favor. Ya lo habíamos visto. Plan Cóndor. Hemos hablado del Plan Cóndor. ¿Qué tiene que ver el Plan Cóndor justamente con lo que estamos enseñando hoy? ¿Por qué enseñar yo hoy? ¿Por qué enseñar Holocausto hoy? Es el paradigma de los genocidios. Fue el genocidio que no le faltó absolutamente nada. Solamente una pequeña cuestión. ¿Por qué? Es que, si me permite, a la inversa se produjo, ¿no? Inclusive discriminando más al género femenino. Porque inclusive las mujeres bosníacas, musulmanas, para los serbios servían como objeto sexual, porque también hacían burdeles que pasaban de 50 a 100 soldados diarios para violar a las mujeres, pero tenían como objeto justamente sentencia de Karadzic, evidencia, pura prueba, ¿sí? Los nazis violaban a las mujeres judías. Hubo excepciones, pero no tomemos la excepción. Como regla, ¿violaban a las mujeres judías? ¿Qué me pueden decir? A la inversa, ¿qué nos pasó cuando hicimos la parodia? Brillante tu respuesta, brillante. ¿Querés decirlo más fuerte? Esa es la respuesta y por eso me ayudaste en la parodia. Te transmití. No, que justamente tuvo que ver la significación para que uno comprenda. Repetilo, por favor. No, seguramente porque ellos consideraban la raza pura y si se mezclaban con las judías. Brillante la respuesta. Ahí está la respuesta a la cuestión. Hubo excepciones, pero porque era un depravado sexual o porque realmente le gustaba a la mujer. En la película La lista de Schindler vimos como Amon Gott se enamoraba de quien él tenía como clava sirvienta. Pero cada vez que quería tener acto sexual, violación, por así decirlo, porque no era voluntariamente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba? En lugar del amor le prevalecía el nazi y la agarraba a golpes, la golpeaba sistemáticamente. ¿Y por qué eso? Como me acompañó cuando la compañía hicimos la parodia. El mero hecho de tocar era comparado con una violación por contaminación racial. Imagínense a la inversa, que la mujer justamente es la que procrea, si lo hubiesen tocado. Muchos soldados nazis, cuando se los encontraba teniendo algún tipo de relación con alguna mujer judía, era condenado por el mismo sistema nazi. O sea, más discriminación para la mujer. La discriminación de la discriminación de la discriminación. Fíjense lo que sucedió. A partir de acá, es lo que nos pasa en Argentina con la aplicación del Plan Cóndor. Seguime, por favor, con el caso Simón. Simón, argentino, si me permiten, originario, quizás con algún antecedente de algún país europeo, como en mi caso, sí, vamos a llegar a Simón, porque sí, ya lo vamos concluyendo y quiero que pregunten. El truco Julián. Simón era un nazi perteneciente al aparato militar argentino, era torturador de un centro justamente clandestino de tortura y detención. Él violaba a las mujeres, pero para violar a las mujeres ponía marchas nazis, mujeres judías también, ponía marchas nazis, utilizaba esvásticas, les hacía dar besos a las esvásticas. Ahora, si Simón hubiese leído Mein Kampf,
¿sí? Y ahora lo voy a concluir por algo que yo estoy de acuerdo. Si hubiese leído Mein Kampf, ¿hubiese hecho lo que hizo? Quizás sí, porque era un loco, ¿no? Un loco no técnicamente hablando, porque por ahí uno dice que es loco y lo justifica. Era un cínico tremendo, un criminal, ¿sí? Si vos no hubiese hecho la tarea que nosotros hubiésemos hecho, nos hubiese acompañado a nosotros, no era ario. Para la lógica nazi era tan impuro como nosotros, pero Simón era un nazi en el aparato estatal. Continuamos, por favor. Fíjense como nosotros, yo estaba en el andamiaje judicial de hace años, soy juez en lo criminal, en esa época era empleado del Poder Judicial. Perdón, en esa época no era empleado porque yo me había hice 4 años en Italia, estuve viviendo, pero bueno, muchos amigos de la comunidad italiana, aparte de la comunidad judía, han perdido la vida en 2 tristes atentados criminales cometidos por Hezbollah. Continuamos, por favor. Sí, sigue continuando. Hoy en día hay pedido, justamente en Argentina, hay pedido de captura internacional para algunos líderes iraníes justamente por estos atentados, en complicidad con grupos neonazis en Argentina, en lo que se investiga, o con alguna red de complicidad. Estos líderes hoy en día se está pensando en votar en Argentina justamente la ley de juicio de contumacia, utilizándose la jurisprudencia en contumacia en ausencia que se utilizó en los juicios de Nuremberg para poder juzgar a los criminales que en Argentina no se puede capturar. Fíjense cuando uno habla de qué otra forma se puede enseñar, para no entrar en la discusión de todo esto que estamos hablando, está todo entrelazado en la actualidad. Cuando uno habla, empezamos con Moisés y las leyes de las tablas, que son afines a prácticamente todos los credos monoteístas. Y yo quiero ir concluyendo con esto, con la actualidad pura, con analogía al nazismo, porque el ISIS y el Hamas copian muchas de las políticas justamente de los nazis, no de pureza racial, pero sí de políticas eliminacionistas. ¿De dónde nacen los pueblos? Abraham, su esposa era Sara, nace el pueblo judío. Agar tuvo un hijo llamado Ismael, nacen los árabes, son hermanos, ¿no? Y sin embargo en la actualidad los tiene virtualmente separados por violencia. De acá nosotros, todos que somos cristianos, derivamos justamente de Sara, ¿no? De Sara, ¿quién utilizó ese nombre para mancillar? No nace. Sara y Israel, ¿se acuerdan? Fíjense, nada de suelto, nada de suelto. Continuamos. Estos son los mensajes de paz que nosotros tenemos que llevar. Fíjense lo que está aconteciendo en la actualidad. Vimos hace poquito estas fotos con los nazis. ¿Y qué nos está pasando ahora? ¿Tenemos sensibilidad los seres humanos? Fíjense cuánta analogía. Pasamos a decir. Fíjense, niños utilizados hasta los 14 años están con los padres, a los 14 años son entregados para ser educados en la Sharia. La Sharia no es una palabra mala, pero lamentablemente cuando es de ISIS es una Sharia extrema, in extremis, son enseñados terroristamente. Acá estamos viendo la educación que impone el ISIS en la actualidad, el Hamas va prácticamente a la misma mano, ejecutando a personas inocentes por el solo hecho de pertenecer. Esto está aconteciendo hoy, en el momento que nosotros estamos acá, está pasando en Oriente Medio, para que nosotros tengamos idea. Cristianos crucificados porque no se convierten al Islam, según las normas de ellos. No habló del musulmán, del credo, del islamismo, que es tan sano como las demás religiones y es aplicado como corresponde, lo deforman los grupos terroristas. ¿Sí? Homosexuales, ¿cómo los marcaban a los homosexuales? Con un triángulo rosa abajo. El ISIS lo tira de los edificios más altos en manifestaciones públicas, mancillándolo y eliminándolo por su elección sexual. No tiene nada de bueno, nada de malo, es su elección, es libre, es un hombre libre, o una mujer libre, hacer lo que quiera. Sí. Yo voy a concluir con esto y le voy a dar las palabras a ustedes. Fiscal Carla de Ponte fue embajadora argentina de Suiza en Argentina, pero Carla de Ponte tuvo una particularidad. Fue la encargada permanentemente de perseguir a los criminales de Bosnia
que habían implementado una política justamente de persecución, de discriminación con la mujer. Brillante Carla Del Ponte. Y me dijo una frase en una entrevista una vez: lo único que un Estado no se puede permitir es no investigar. Y tenía mucha razón. Y después ella me dice, y la única forma de prevenir es educar. Educar con valores. ¿Cuánta razón que tenía? Porque la justicia llega siempre tarde, me dijo mi noble Franco. Me quedaron grabadas sus palabras. ¿Sí? Y fíjense cómo yo quiero ir concluyendo y cederles la palabra a ustedes, porque yo ya los aburrí bastante. La ignorancia es la base del prejuicio y la educación es fundamental para combatirla. Jan Kershaw, historiador de la Segunda Guerra Mundial. Theodor Adorno, ¿qué nos dice? Si la educación tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita. De distintos ribetes se repitió y se sigue repitiendo, de distintas formas de manifestación, ¿no? Quiere decir que no hemos aprendido mucho como género humano. El camino a la excelencia lo marca la educación para prevenir todo lo que hemos visto. Y por tal motivo debemos esforzarnos y sostener que es mejor educar para prevenir que juzgar para condenar. Es el aporte que yo les puedo hacer a ustedes y me interesaría seguir escuchándolos para seguir haciendo un ida y vuelta permanente. Muchísimas gracias, queridos colegas.